Bienvenidos a este tutorial número 15 de esta sección de MATLAB básico. En este tutorial vamos a aprender a generar gráficas en MATLAB. Generar gráficas en este software es muy sencillo, simplemente tienen que aprender a utilizar esta función plot. Pero para ello primero necesitamos datos de entrada. Pueden definirlos aquí ustedes como variables, por ejemplo, pueden definir coordenadas con arrays unidimensionales o cualquier otro tipo de datos que ustedes quieran prácticamente representar en esa gráfica. También pueden importarlos con esta herramienta como archivos txt, por ejemplo. En este caso yo voy a trabajar como si fueran coordenadas y las voy a definir como arrays unidimensionales. En esta variable yo voy a colocar los datos que quiero representar con respecto al eje X. Voy a definir como si fuera un array unidimensional, lo cual ya hemos aprendido en tutoriales previos. Voy a colocar aquí que esos puntos serán de -10, -5, me invento datos aleatorios, 0 y 10, por ejemplo. Cierro, punto y coma. Ahora, con respecto al eje Y, voy a definir los siguientes puntos. Aquí asimismo, -5, 0, puede ser 6, 11. Cierro corchetes. Ya tenemos nuestros datos de entrada. Ahora sí, voy a utilizar la función plot. Abro paréntesis y aquí les va a pedir los datos de entrada que ya vamos a ir ingresando uno por uno y también algunas personalizaciones de las gráficas. Por el momento voy a graficar en el eje X de ese gráfico. Quiero estos puntos, por lo tanto coloco el nombre de esa variable que está almacenando esos puntos. Con una coma, ahora ingreso los puntos que quiero con respecto al eje Y de la gráfica. Entonces coloco asimismo el nombre que almacena esos puntos. Cierro paréntesis y pulso Enter. Se me va a generar esta gráfica. Como ustedes pueden observar, son los puntos que yo prácticamente he definido aquí con respecto al eje X y con respecto al eje Y. También tenemos varias herramientas con las cuales ustedes podrían trabajar aquí. Pueden, por ejemplo, guardar esta gráfica. Asimismo aquí pueden copiarla, pegarla en un Excel, en un Word, lo que ustedes requieran. Aquí tienen algunas configuraciones de la vista. Y aquí también tienen ciertos parámetros para insertar en la gráfica, como por ejemplo un título, una leyenda, los nombres de los ejes. Pero estos parámetros yo les sugiero que ustedes los coloquen mediante código, porque ahí cuando ya entremos a lo que son los scripts podremos automatizar para que nos aparezcan directamente ya en la gráfica que generemos, porque aquí tendríamos que hacerlo cada vez que aparezca esta ventana y no sería nada práctico. En este ejemplo ahora yo voy a trabajar con la gráfica de funciones. Voy a definir una variable simbólica, si lo recuerdan la definíamos de esta forma. Ahora voy a crear dos funciones. F de x es igual a x al cuadrado. Y voy a definir una g de x que va a ser igual a x al cubo. Hagamos una función parabólica y la función cúbica. Yo podría prácticamente graficar estas funciones con los puntos que ya tenemos definidos aquí de x. Pero mejor voy a optar por enseñarles una función en donde nosotros podemos crear varios puntos a la vez. Su nombre es linspace. Con esta función yo puedo crear el número que yo defina de valores entre dos límites. Por ejemplo, yo quiero 10 valores entre 1 y 10. Entonces, primero escribo el límite inferior. Quiero desde 1, después el límite superior, hasta 10. Y yo quiero 10 valores que se generen entre estos dos límites. Pulso Enter. Y aquí pueden ver, la variable X acaba de almacenar asimismo como array unidimensional 10 valores, lo cual yo definí aquí, entre estos dos límites, entre 1 y entre 10. Pueden crear incluso más puntos. Voy a definir linspace. Ahora yo quiero valores entre -10 hasta 10. Quiero 100 valores. Le voy a añadir punto y coma porque se me podría llenar aquí la ventana de números, pero si ustedes quieren observarlos, los tendrían acá. Aquí pueden observar todos los valores entre -10 hasta 10 y se dan cuenta que son 100 valores en total, tal como ustedes lo definieron con la función linspace. Muy bien, ahora sí voy a graficar una función plot
quiero graficar en el eje X, estarán los valores que están almacenados en X. Y en Y, yo quiero que se me grafique esa función de f de X. Cierro paréntesis, pulso Enter y se les va a generar esta gráfica, prácticamente la función parabólica. Y con la gráfica que hemos creado, ahora sí, vamos a añadirle unas personalizaciones. Primero, si ustedes observan, no tenemos una cuadrícula con la cual podamos ubicarnos en algún punto aproximado. ¿A qué me refiero? Ahora la voy a encender. Ustedes la pueden encender de esta forma. Grid On. Pulso Enter, vuelven a abrir la gráfica y se dan cuenta que tienen esta cuadrícula. Pueden incluso crear una cuadrícula con una menor escala. Por ejemplo, Grid Minor. Pulsan Enter y ahora tendrán la gráfica de esta forma. Ahora le voy a añadir un título a esta gráfica. Como les mencioné, lo pueden hacer aquí con esta pestaña Insertar, pero para que después ya esté automatizado es mejor que lo aprendan a través de código, con la función de title. Abren paréntesis y entre apóstrofes van a escribir el título que le quieren dar a esa gráfica. Por ejemplo, voy a colocar funciones. Ahora cierro paréntesis, pulso Enter. Y aquí pueden observar que el título está colocado. También podemos colocarle el nombre a los ejes mediante las ecuaciones xlabel. Asimismo, entre apóstrofes, yo quiero que esté, que ahí prácticamente son los valores correspondientes al eje X. Y también de una vez, ylabel. Abro paréntesis, entre apóstrofes, le voy a colocar que esa es, en este caso, f de X. Pulso Enter y ya tenemos los ejes con sus respectivos nombres. Algo adicional que pueden trabajar con los ejes es las escalas. Por ejemplo, si aquí ustedes ven, los intervalos en X son de cada 2. En cambio, en Y son de cada 10. Ustedes podrían igualar que sea la misma escala para ambos ejes, así como también los límites. Por ejemplo, yo quisiera que en el eje Y la cuadrícula estuviera desde -10 hasta 80, por ejemplo. En X la voy a dejar así mismo, desde -10 hasta 10, pero en Y desde -10 hasta 80. Eso ustedes lo pueden configurar aquí. Simplemente escriben access, abren paréntesis y también abren corchetes, como si ingresara a un array unidimensional. Primero voy a especificar los límites con respecto a x. Como ya lo mencioné, quiero dejar desde -10, con un espacio defino el límite de la derecha que sería hasta 10. Con otro espacio, ahora los límites de y, yo quería la gráfica desde -10, con un espacio defino ahora el límite superior que sería hasta 80. Cierro paréntesis. Cierro corchetes y cierro paréntesis. Y ahora obtenemos que la cuadrícula se modificó según yo le coloqué estos límites a los ejes. Desde -10 en Y hasta 80. Yo quiero ahora que sea la misma escala tanto para el eje horizontal como el eje vertical. Ustedes pueden colocar aquí Axis Equal. Pulsan Enter. Y ahora sí, ustedes ven el gráfico con ambas escalas iguales, como se vería realmente. Si quieren volver a las escalas por defecto de los ejes, lo pueden igual desde acá. Axis Normal. Pulsan Enter. Y ya tienen prácticamente ese parámetro por defecto. Y asimismo pueden ir leyendo algún punto de interés que quieran aquí con Tools, Data Tips. Y pueden ir observando a lo largo de la gráfica algún punto de interés. Incluso pueden dejar un comentario en ese punto, algo que es muy importante cuando ustedes están realizando un cálculo. A veces nosotros queremos en una gráfica sacar un valor muy relevante. Por ejemplo, en diagramas de fuerzas internas siempre se busca el valor máximo. Entonces nosotros cuando ya estemos creando códigos podemos automatizar que el programa nos tome ese valor máximo y nos lo coloque aquí con un comentario que ese valor es el relevante ahí. ¿Cómo podemos agregar ese comentario? Pueden hacer con la función text. Abro paréntesis y aquí tienen que colocar la coordenada de ese punto. Yo ahora lo voy a hacer manualmente, pero como ya les digo, ustedes ya cuando estén creando código podrían colocar aquí automatizando que el programa mismo les busque ese punto de interés en la gráfica. Yo aquí, por ejemplo, voy a colocar este punto de -5.35 y 28.66. Le voy a ingresar primero, obviamente, el valor del eje X, -5.354, y el valor de Y, 28.66. Ahora, con otra coma, entre apóstrofes el comentario. Por ejemplo, le voy a colocar punto crítico.
Ahí tienen el comentario en ese punto. Eso es algo muy importante cuando uno quiere destacar algún punto que tenga mucha influencia en algún cálculo. Ustedes también pueden personalizar el estilo de presentación de la gráfica. Por ejemplo, cambiarle su color, el espesor de la línea, el tipo de línea. Por ejemplo, puede ser línea discontinua. También que especifique alguna forma en los puntos donde existe una coordenada específica. Para ello necesitan conocer cómo ingresarlo en el software. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar el color y quisiera que sea rojo, tengo que acordarme que para ingresar ese aspecto tengo que colocar esta letra. Prácticamente acordarse sería fácil porque si lo ven es la primera letra de ese color en inglés. Aquí está el blue, el yellow, aquí en negro sí es diferente. Tienen verde, magenta. Y aquí están las personalizaciones de los puntos. Si yo quiero prácticamente un punto, habría que especificarlo así. Por ejemplo, el signo más, habría que especificar el mismo. Una estrella, un triángulo que esté hacia la izquierda, triángulo que esté hacia la derecha. Si quiero en forma de pentagrama, con la P, hexagrama, la H. Y aquí está el tipo de línea. La línea por defecto sería este. Si quiero una línea discontinua, tendría que ingresarla de esta forma. Ahora vamos a poner en práctica estos aspectos. Lo que sí les recomiendo tomar captura de esto para que lo tengan ustedes almacenado cuando quieran personalizar. Para poner en práctica eso, voy a dibujar esta función g de x. De nuevo la función plot. En el eje x yo quiero los valores que están almacenados en esa variable. Y en el eje y quiero que me calcule esos valores con la función g de x. Antes de cerrar el paréntesis, yo ya voy a escribir cómo voy a personalizar la línea que representa esa gráfica. Escribo una coma y entre apóstrofes yo voy a colocar la personalización. Por ejemplo, si yo quiero que sea línea discontinua, ya vemos que tenemos que especificarlo de esta forma. Seguido, sin ningún espacio, ahora tengo que especificar cómo quiero que se observe el punto donde hay una coordenada definida. Por ejemplo, yo quiero que esté con el valor de X, lo puedo colocar así. Y finalmente el color. Yo quiero que la línea tenga un color cian. Ahora sí, cierro apóstrofes y cierro el paréntesis de la función plot. Pulso Enter y aquí tienen la gráfica. Si se dan cuenta, la gráfica anterior de f de x se acaba de eliminar. Es debido a que ustedes también necesitan colocar otra función adicional si es que quisieran tener ambas funciones graficadas en esta misma ventana. Esa función es hold on. Si ustedes la activan, voy a volver a definir f de x. Si ahora pulso Enter, prácticamente se dibujaría en ese mismo cuadro que está g de x porque ya activé esta función de hold on. Asimismo podrían desactivarla con hold off. Antes de dibujar la función f de x, voy a enseñarles a cómo cambiar el grosor de la línea de esta gráfica. Simplemente con otra coma, ahora entre apóstrofes, deben escribir line width. Cierran apóstrofes, una coma y aquí el espesor de esa línea, por ejemplo, un espesor de 2. También previamente hubieran podido especificar una personalización de esta forma, con respecto al tipo de línea, al color. Por ejemplo, aquí yo lo voy a hacer, otra coma adicional, entre apóstrofes. Quiero que sea una línea continua, entonces no voy a definir ese aspecto. Quiero que los puntos estén en forma de pentagrama y el color sea rojo. Cierro apóstrofes y ahora sí pulso Enter. Y aquí pueden observar que las mismas funciones se han graficado en esta misma ventana porque yo activé esta función de hold on. Podemos hacer zoom y podemos observar la personalización. Los puntos de g de x están con las x y las de f de x con esa forma de pentagrama. También nos damos cuenta que ingresamos bien los colores. F de x es roja y g de x es cian. Y adicional también podemos agregarle aquí una leyenda para distinguir cuál función corresponde a la que yo acabo de definir. Para ello voy a ocupar la función legend. Abro paréntesis. En apóstrofes yo le voy a colocar un nombre a cada una. La primera gráfica que yo ingresé fue g de x, entonces ese mismo orden tienen que colocar acá abajo en esta función de legend. La primera función que yo realicé en esa ventana fue g de x. Cierro apóstrofe, ahora una coma
y defino el nombre de la segunda función, que fue f de x. Le pueden poner cualquier nombre, solo aquí yo le estoy escribiendo así. Cierro apóstrofe, cierro paréntesis y pulso Enter. Y aquí lo pueden observar. F de x es la parabólica, si ustedes lo recuerdan, es la parabólica, y g de x es la cúbica. Aquí lo pueden corroborar cuando las hemos definido. Esa es la forma como ustedes pueden ingresar dos gráficas en una misma ventana. Pero ahora, si quisieran que cada gráfica tenga su propia ventana, pero observarlas en un mismo cuadro, para ello vamos a utilizar la función subplot. Voy a limpiar toda esta ventana con CLC. Escribimos subplot. Abro paréntesis. Yo quiero que ese cuadro en total tenga, por ejemplo, dos filas y tres columnas. Ya me van a entender a la final qué significa eso cuando ya lo vean graficado. Voy a especificar la primera gráfica. Escribo una coma. Yo quiero que en esa primera ventana se dibuje los valores en X y quiero que se me grafique f de X, por ejemplo. F de X. Podría de una vez ingresar aquí los parámetros de personalización. Escribo una coma entre apóstrofes, line width, coma y un espesor de 3. Cierro paréntesis, pulso Enter y aquí pueden observar esa gráfica. Ahora voy a dibujar el resto. Otro subplot, pero esta sería la gráfica número 2. Voy a dibujar la gráfica número 2, g de x. Un grosor de línea menor de 2, por ejemplo. Pulso Enter. Y ahora tendrían la gráfica con su propia ventana en el mismo cuadro por una mejor visualización. Como ya les digo, ustedes pueden especificar en cada una de estas filas la personalización, ingresar los títulos. Por ejemplo, en la siguiente, en la número 3, yo voy a colocarle otra personalización aquí, que sea de color rojo, por ejemplo. Y aquí la tiene menor grosor porque así lo especifiqué, pero ahora es de color rojo. Si yo hubiera querido que tenga un título, aquí mismo lo hubiera colocado, una coma. Yo quiero que el título sea función cúbica, por ejemplo. Pulso Enter y aquí lo tiene. El título está ubicado. Entonces ustedes pueden ingresar cualquier parámetro de personalización en cada una de estas gráficas, la cuadrícula, los nombres de los ejes, la escala de los ejes, todas las personalizaciones que hemos visto las pueden ir ingresando aquí para que cada gráfica tenga su propia personalización. Y asimismo, como existe el plot, hay muchas más funciones para representar una gráfica en MATLAB. Veamos unas adicionales. Por ejemplo, voy a crear otro subplot, pero ahora esta será la cuarta gráfica respetando el orden, porque si no se me reemplazaría una ya dibujada y no es lo que yo quiero. Por ejemplo, que sea f de x ahora. Ustedes podrían crear la función que quisieran, ¿no? La gráfica que quisieran. Pero ahora en vez de plot, yo voy a colocar polar. Con esto voy a crear una gráfica en un plano polar. Ya no me interesa que tengan estas personalizaciones adicionales, por lo tanto las voy a borrar. Simplemente voy a dejar por defecto la personalización. Pulso Enter y prácticamente aquí se me crea una gráfica, pero en un plano polar. Ya es distinto a lo que hace Plot, ¿verdad? Y ahora aquí también entienden el por qué yo aquí definí el subplot con un cuadro que me permite ingresar dos filas de ventanas y tres columnas. Aquí las tienen, una fila y la otra fila, y las tres columnas, una, dos, tres. Es decir, ustedes tienen dos espacios adicionales para ingresar dos gráficas más. Ustedes pueden crear el subplot que ustedes quieran, el número de filas, columnas que ustedes ya requieran según su necesidad. Si ustedes quisieran una gráfica de barras, también la pueden realizar con la función bar en vez de la función plot. Voy a crear otro subplot, será la gráfica 5. Y aquí en vez de polar voy a escribir bar. Pulso Enter. Y aquí la tiene. Obviamente para observarla a detalle tendría que hacer zoom con el scroll del mouse. Y aquí pueden ver cómo tenemos una gráfica de barras. Esto está parecido en histograma. Incluso hay una función propia aquí en MATLAB, la de histogram, con la cual ustedes pueden graficar histogramas.
Vamos a aprovechar que tenemos un espacio más para hacer la última gráfica, la sexta. Aquí yo voy a colocar la función scatter. Ahora hagámosla con g de x. Igual recuerden que pueden escribir aquí los parámetros de personalización de esa gráfica. Pulso Enter. Y aquí pueden ver esta gráfica. Es una gráfica de dispersión que muestra los puntos dados en un plano 2D. Obviamente hace como que unos marcadores en cada punto. Incluso hay una función que muestra un marcador en cada punto. La voy a reemplazar a esta y le voy a colocar la de stem. Voy a hacer más grande este cuadro y aquí lo pueden observar. Como ustedes pueden observar, hay distintas funciones para hacer gráficas en MATLAB. Obviamente la más usada es la plot. Habrán casos también que se utilice la polar o la bar para realizar barras. O también, como les digo, MATLAB tiene una función para hacer histogramas. Pero ya depende del trabajo que quieran realizar. Pero como están viendo, MATLAB es un gran software para realizar todos estos procesos de gráficas y de cálculos. Si este video te sirvió, recuerda dejarnos tu preciado like y también los próximos tutoriales. Ya cada vez vamos avanzando a algo más complejo. Si no quieres perderte los próximos tutoriales, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Conmigo será hasta la próxima.